Muy buenos días, estudiantes del segundo grado de educación secundaria. Nuevamente con las clases de historia. Continuemos con los temas que estamos desarrollando. En la anterior clase habíamos desarrollado todo lo que tiene que ver con el mundo europeo en el siglo XI. Ahora, dentro del siglo XI nosotros ya estamos en la Edad Media, así que nosotros nos vamos a adentrar a un mundo mucho más organizado y ese es el mundo feudal. Sin más preámbulo, comencemos con el tema. Muy bien, el mundo feudal entonces. A ver, se le denomina el feudalismo porque fue un tipo de organización política, social, económica que predominó en Europa en el siglo IX, desde el siglo IX hasta el siglo XIII, ¿no? Todo lo que es la Edad Media. Bajo este sistema, el poder político y económico giraba en torno a la posesión de tierras, ¿ya? Posesión de grandes tierras. A esos los denominaban los feudos. La sociedad se caracterizaba por un establecimiento de relaciones de dependencia personal conocidas como el vasallaje. Entonces, como repaso, ¿qué era el feudalismo? Es un sistema político, económico, social donde el poder lo tenía aquel que constituía o poseía la mayor cantidad de terrenos. Características del feudalismo. A ver, se tiene muy en claro que en todos los lugares de Europa no se desarrolló de la misma manera, pero sí se desarrolló de forma similar en varios países, sobre todo en Europa Occidental. Entonces, dentro de estas características que nosotros podemos denominar estándares del feudalismo, ¿no? Primero, era el poder central, ejercido por reyes, desaparece. ¿Ya? Miren, antes que habíamos hablado del Imperio Carolingio, el Imperio de los Francos, habíamos hablado de la evolución política, ¿no? Ahí es cuando los reyes ya no tienen el poder más alto, pero en el feudalismo aún se reconoce la supremacía del rey, ¿ok? Muy bien, entonces se dispersa en realidad este poder en los feudos y en ellos los señores feudales asumen funciones propias del Estado, como legislar, imponer tributos y administrar la propia justicia. Ahora, los lazos de dependencia se hicieron personales. ¿Por qué personales? Porque desaparece la noción de un hombre vinculado al Estado y se origina la sumisión de un hombre respecto a otro. Es netamente un carácter vertical, porque cuando hablamos nosotros de un vasallo, existían más vasallos debajo de él, ¿no? Por ejemplo, bajo el rey estaban los grandes vasallos y estos grandes vasallos tenían a pequeños vasallos también a su poder. Y estos pequeños vasallos también a su poder tenían más vasallos pequeños y así sucesivamente la relación era completamente vertical, ¿ok? Muy bien, entonces, como tercera característica tenemos que la tierra se transforma en una fuente de riqueza y poder. Para el feudalismo, tener la mayor cantidad de riqueza era tener la mayor cantidad de terreno y la mayor cantidad de vasallos, porque estos vasallos eran los que pagaban los impuestos al señor feudal. Entonces, una vez que disminuye el comercio y la circulación de la moneda, lo que se convierte como fuente de riqueza es la agricultura. La agricultura se convierte en la base de la economía y la vida rural se hace predominante. Las ciudades, en cambio, empiezan a bajar el poder que tenía. ¿Listo? Como cuarta característica, que es la economía, fue de autoconsumo. ¿Esto qué quiere decir? Todo lo que producían en un terreno feudal, todo eso tenía que ser consumido ahí mismo. Producían y consumían. Era netamente de autoconsumo. ¿Ok? Muy bien, entonces la sociedad fue fuertemente jerarquizada. Más adelante vamos a hablar sobre esta sociedad estamental que marca en realidad mayor de lo que es el sistema medieval. Entonces, fue dominada por dos grupos, ¿no? Privilegiados, que era netamente la nobleza, conformado por grandes vasallos, los señores feudales, y el clero, que era netamente eclesiástico, y uno que era aquel que tenía que servir y era el pueblo llano. Muy bien, listo, entonces habían privilegiados y no privilegiados. Y por último, la quinta característica es que la Iglesia Católica se consolida como una institución de enorme poder religioso y económico. Aunque no hacían nada las iglesias en ese entonces, aún tienen un poder bastante alto. Y eso no es solamente del mundo feudal, sino de
años anteriores, ¿no? De siglos anteriores. Muy bien. Pasamos al siguiente tema. ¿Cuál era la relación del vasallaje? ¿Por qué hablamos de vasallos? A ver, los monarcas, es decir, los reyes, eran incapaces de gobernar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? También de imponer la autoridad sobre aquellos pueblos, porque no tenían simplemente la capacidad. Entonces se vieron obligados a recurrir a un sistema de relaciones personales conocido como el vasallaje. El vasallaje era un vínculo que se desarrollaba entre dos personas libres, es decir, un señor y un vasallo. ¿Listo? Entonces, mediante este sistema, muchos de los reyes establecían una relación de fidelidad con sus vasallos, tanto la nobleza y como el clero también. Estos juraban fidelidad al rey y se comprometían a prestarle apoyo militar y consejo en el gobierno. A cambio, el monarca cedía un feudo, ¿no? Le cedía un feudo. Podían ser tierras o castillos. Excepcionalmente, un feudo podía ser también una compensación económica, es decir, joyas, armas, caballos, oro, entre otros, ¿no? O eran tierras o eran cosas o bienes materiales, ¿listo? Entonces los vasallos aceptaban la supremacía del rey, como les había comentado hace un momento, mediante un ritual conocido como la ceremonia del homenaje o investidura. A ver, cuando hablamos del homenaje, el homenaje, por ejemplo, dos etapas, el homenaje y la investidura, perdón. Entonces, cuando hablamos de la primera etapa, que es el homenaje, era el acto en el que el futuro vasallo se arrodillaba ante el rey y, bueno, no ante su señor, y le juraba fidelidad ofreciéndole combatir a su lado y otorgarle toda clase de ayuda y le pedía que lo acepte como vasallo. Si el señor aceptaba, recién se daba el paso a la investidura. ¿Ok? Entonces, el segundo paso, una vez que le acepta, en la investidura, el señor tomaba las manos del vasallo entre las suyas y le preguntaba si quería servirle. El señor sellaba el pacto entregando a un vasallo una espada, un ramo de flores y un puñado de tierra que simbolizaba la entrega de algún feudo o de algo que ellos consideren, ¿no? Importante. Puede ser cualquier otro objeto, como hace rato les mencioné, oro, joyas, caballos, entre otros, ¿no? Espadas, tal vez. Entonces, si cualquiera de las partes violaba el juramento del vasallaje, pasaba a ser un felón. ¿Y el felón qué era? Era un traidor. Muy bien. Entonces, en ambos ritos, el caballero y su señor expresaban su compromiso de esta manera. A ver, le decía: Señor, me convierto en vuestro hombre para siempre. Os seré fiel y leal como señor mío, y me convierto en vuestro hombre según las rentas que el feudo proporcione. Y a lo que el señor respondía: yo os recibo como hombre, ¿no? Y os daré fe como tal, y os beso en fe de ello, ¿no? Le libre de Justice et de Pret, el código de Orleans de 1260 y actualizado en el año 2007. ¿Listo? Ahí se saca este texto. Muy bien. El contrato de vasallaje entonces se mantenía hasta la muerte. Un vasallo no podía renunciar. En caso de que renuncie, ¿qué era? Un ferlón. Y un ferlón era un traidor. Listo. Entonces, sin embargo, aquellos que habían servido al señor anterior, al señor feudal, podían continuar en este estado, ¿no? Y los herederos podían renovarlo. Por otro lado, un vasallo podía realizar este contrato con varios señores, ya con varios señores, y así adquirir, por tanto, varios feudos también. Muy bien, entonces, dicho esto, pasamos a lo siguiente que también es importante: la sociedad feudal. Muy bien, en cuanto a la sociedad feudal, como les había mencionado anteriormente, estaban divididos en tres clases sociales de manera vertical, ¿no? Y habían solo dos grupos, que eran los privilegiados y los no privilegiados. ¿Listo? Dentro de los privilegiados estaba obviamente el rey por encima de la nobleza, y luego estaba la nobleza, el clero, privilegiados. Y el tercer estado, o el pueblo llano o estado llano, o como en cualquier libro lo vayan a encontrar, estaba ¿no?
Ahora, a ver, ¿cuáles son las características? Primero, el rey tenía varios vasallos y las familias del rey estaban dentro de lo que es la alta nobleza. ¿Ya? Listo. Entonces, los nobles eran a quienes les correspondía combatir para proteger el resto de la sociedad. Por eso, como les digo, ahí estaban los grandes vasallos y obviamente eran los que tenían muchos más feudos. Ahí nace la figura del señor feudal. ¿Listo? Muy bien, los siguientes, que es el alto clero, bueno, voy a dividirlo más rato. No, es el clero. Algunos libros lo llaman los eclesiásticos. Este segundo estado, ¿no? Se dividía también en dos, el alto clero y el bajo clero. A ver, ¿cuál era su función principal? Era rezar y salvar almas. Esa era su función principal, básicamente, ¿no? Y también asesorar al rey. Entonces, dentro de esto que llamamos nosotros el clero, el segundo estado, también se dividían en dos, el alto clero y el bajo clero. ¿Listo? En el alto clero, en el alto clero estaban aquellos obispos cardenales que estaban dentro de las ciudades, ¿no? O predicaban en el castillo, tenían un lugar privilegiado. Y bueno, ahí se quedaban. Ahora, en el bajo clero estaban aquellos pequeños obispos, pequeños sacerdotes que estaban en las provincias y en las villas. Muy bien, entonces de esta manera se dividía lo que es el clero. Ahora, el tercer estado tenía una sola misión y era trabajar y pagar los impuestos para mantener los tres estamentos sociales. Aquí estaba la mayor cantidad de personas, los campesinos, estaban los siervos también y aquellos esclavos de guerra. Muy bien. Entonces, en la cúspide del sistema feudal, obviamente se encontraba el rey, como lo mencioné, ¿no? Que no era vasallo de nadie, en realidad, y que en teoría era el señor de todos los demás. Lo digo en teoría porque poco después el mayor poder lo ejercen los señores feudales, ¿ya? Entre los miembros de la nobleza había grandes diferencias. Como les decía, estaban conformados en dos, ¿sí o no? Entonces, aunque todos ellos formaban parte de la aristocracia y obviamente eran privilegiados. Ahí estaban los grandes vasallos que pertenecían a la alta nobleza, ¿no? Y están ahí pues los condes, vizcondes, duques, marqueses, ¿no? Y que vivían en castillos y poseían extensos feudos. Ahora, en el nivel intermedio estaban los vasallos de los grandes vasallos, que también conformaban la alta nobleza, ¿no? Y tenían feudos más pequeños. Ahora, en la baja nobleza estaban los caballeros, ¿no? Los caballeros eran vasallos menores y constituían la mayor parte de la nobleza. Si bien no poseían feudos, ellos eran los que combatían o disponían caballos, armas para ir a combatir para su señor. Entonces, lo que conlleva este sistema feudal es lo que nosotros podemos conocer. Todas las historias, películas que hayamos visto, ¿no? Que contengan castillos, también mosqueteros y todo esto, están aquí. ¿Listo? Ellos eran los que luchaban contra su señor. La mayor parte de los reyes también tenían, por ejemplo, el caso de los mosqueteros es clásico. Ellos eran pueblos caballeros. Era una clase privilegiada, pero no tan alta como los señores feudales. ¿Listo? Entonces, imagínense ustedes un castillo. Y yo les dejo aquí arriba en el video cómo era un castillo feudal. A ver, estos castillos se construían generalmente en lo alto de las montañas. Y si ustedes han visto, siempre están al costado, por ejemplo, de un peñasco bastante grande que está casi cerca al mar, ¿no? O algunos que están netamente en la parte más alta. Ustedes vean cualquier película, incluso dibujos animados, hasta de princesas, ahí van a ver un castillo, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo estaba conformado este castillo, no? Aparte de estar construido en las montañas más altas, no, su función era vigilar. Recuerden que estos señores feudales aceptaban vasallos a fin de protegerlos. ¿Listo? Y además controlar todo el trabajo de los campesinos y de posibles ataques enemigos. Así que casi todos tenían una muralla. Dentro de su castillo tenían una muralla. Y luego tenía también otra defensiva interior, que tenía un foso el cual aislaba todo lo que es el castillo
y protegía de los atacantes. Generalmente en estos pozos tenían animales muy sangrientos como cocodrilos, algunos, no sé, ¿no? La mayor parte de los vestigios que se encuentran son los cocodrilos. Esos eran los que estaban dentro de estas fosas y era parte de su estrategia para proteger todo su reino en realidad, ¿no? Entonces, con esto culminamos nosotros lo que es el mundo feudal a inicios, porque todavía nos falta hablar de la economía feudal, que es un tema un poquito más amplio. Con esto finalizamos esta clase, ¿no? Por favor, todo lo que estamos anotando, no me canso de recordarles, tiene que estar en su cuaderno, no esperen al último momento, no me hagan de otro modo también porque todo me lo van a tener que enviar a través del portal y yo les voy a dar fechas en las cuales me tienen que presentar. Entonces estén atentos a las indicaciones, siempre va a estar publicado desde ahora en adelante arriba de los videos que estén en el portal.